Hola, hola, buenas tardes. Vamos iniciando. Voy a darle la bienvenida a Cintia y quitamos por aquí el sonidito para ir empezando hoy con esta charla tan bonita. Cintia. Hola, ¿qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Y a las personas que también se estén conectando en este momento, nos vean posterior, muy buenas tardes también. Sí, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las claves para realizar una transición a una crianza positiva. El día de hoy está, bueno, mi persona, Cintia Carvajal, psicóloga, y Katy Vindas, también psicóloga, ambas con maestría en psicología forense y yo en terapia breve, muchos años de experiencia ambas. Entonces, deseo la palabra a Katy para que empiece a hablar un poco del tema. Muchas gracias. Ahí me escuchas bien, ¿verdad? Todo perfecto. Sí, Sí, correcto. bueno, entonces vamos empezando. Yo sé que ese tema da mucha expectativa, genera muchísimo entusiasmo porque pues todos y todas queremos poder generar ambientes de crianza lo más positivos o al menos lo más funcionales para consolidar oportunamente también personas adultas que puedan afrontar las diferentes circunstancias de la vida de la mejor manera y con las mejores herramientas. Podemos decir que la niñez es en la cual vamos a equipar a los niños y a las niñas con las herramientas básicas necesarias para enrumbar su vida e ir siendo autónomos en su desarrollo. Entonces, por ahí tenemos algunas preguntas que nos surgen. Voy a quitar nada más el WhatsApp para que no nos interrumpan. ¿Cuál crianza es mejor? Es la pregunta que nosotros también nos hacemos, ¿verdad? Eh, Puede ser porque a veces, en algunas ocasiones uno escucha, bueno, es que a mí me criaron así en algún momento y yo soy una adulta funcional. Bueno, y a veces cuando empezamos a conocer un poquito más de esas historias, vemos que tal vez no somos tan funcionales o tenemos algunas circunstancias ahí, algunos elementos, algunas situaciones que no se han resuelto y que lamentablemente hace que caigamos en eh, en malas decisiones, que tomemos incluso un rumbo en nuestras vidas que no es el más asertivo ni el más adecuado, llámese alguna adicción, llámese algún trastorno de ánimo afectivo, incluso pues aspectos de pensamiento y procesos de pensamiento que a veces hacen que las situaciones no se resuelvan de la mejor manera. Entonces, pues al final, la responsabilidad que tenemos en la crianza es muchísima y creo que eso es lo que también queremos generar conciencia hoy, que la crianza involucra un montón de cosas, es multifactorial y empieza incluso con esas personas que están a cargo de esa crianza, que es papá, es mamá, abuela, abuelo, porque también tenemos entonces personas encargadas que velan por esa crianza casi que durante todo el día, porque muchos papás y mamás tienen que salir a trabajar ambos. Entonces, esto hace que incluso la crianza se extienda a la familia que está alrededor, a su abuela, a su abuelo, sus tíos, muchas otras personas se involucran en la crianza de los niños y las niñas de alguna u otra manera. Entonces, al final no queremos entrar aquí en una batalla de, bueno, es que la crianza tradicional es la mejor y la crianza actual más bien es como un poco alcahueta, dicen algunos, ¿verdad? No se pueden ni tocar los niños porque ya interviene alguna institución o qué sé yo. Bueno, no, al final veamos la esencia y lo que esperamos alcanzar con la crianza, cuál es el objetivo que alcanzamos, que deseamos alcanzar y cuál es el efecto que queremos dejar en nuestros hijos y nuestras hijas y en los niños y niñas que están en diferentes procesos de desarrollo. Primero que todo, contemplar que hay aspectos culturales que hay que tomar en consideración. ¿Cómo es criar en Costa Rica? ¿Cómo es criar en México? ¿Cómo es criar en Panamá, en Nicaragua? Hay diferentes aspectos culturales que van a influir en la forma en que nosotros también vamos a desarrollar algunas opciones de disciplina, la imposición de normas y límites, qué es socialmente aceptado incluso en aquí en Alajuela y qué es más aceptado en Limón, ¿verdad? Eh, Diferencias culturales que influyen e incluso expectativas culturales que también van a influir mucho en la toma de decisiones que vamos a tener como papás y como mamás. El acceso a la educación de papá y de mamá y las personas que están involucradas también hace una diferencia muy importante. Actualmente no podemos decir, no podemos omitir que la información
está a nuestra mano, está aquí en el celular, está prácticamente todo el trabajo de la oficina, toda la información familiar, información de salud, tenemos muchísima información y el acceso que tengamos a la posibilidad de la tecnología nos va a dar también la posibilidad de aprender un poquito más, la posibilidad de entender un poquito más algunas cosas que están pasando con nuestros hijos. Y también pues el conocimiento de esa tecnología y el acceso que tengamos a esta, en qué frecuencia se puede hacer, ¿verdad? Los papás y las mamás tuvimos que cambiar el chip también, ¿verdad? Porque ahora no se dice disco ni nada, se dice chip, ¿verdad? O quién sabe qué otra cosa va a ser más adelante, con los niños y las niñas ahora en la casa, porque ahora en la casa entonces tuvimos que aprender a usar el Zoom, el Teams y muchas otras herramientas tecnológicas para poder entonces también desarrollar los procesos de clases y demás que se vino para la casa por el tema de la pandemia, que ya es otro tema totalmente. La posibilidad que tengamos de tener acceso a personas profesionales en psicología, en educación, en psicopedagogía, en lenguaje. No todos los centros educativos tienen un amplio equipo de profesionales que puedan atender diferentes circunstancias, ¿verdad? No todas las escuelas públicas al menos tienen la posibilidad de un equipo interdisciplinario que permita también dar ese asesoramiento a los papás y las mamás. Y eso se ha venido pues también de un tiempo para acá, es que algunas escuelas se han equipado de este tipo de profesionales. Y en este versus, digamos que también tenemos que ir reconociendo que al menos la crianza tradicional sí establecía mucho la posición de liderazgo de papá y de mamá en nuestras casas. Y podemos decir que por cuestiones de género incluso, tal vez papá siempre representó esa figura o esa cabeza de hogar, mientras que mamá también. Papá como ese proveedor y mamá como esa mamá que atendía la crianza en nuestras casas. Tal vez ahora lo que se trata de señalar es, papá forma parte, es también cooperador, ¿verdad? Es también colaborador o trabaja casi que en la misma línea que mamá. Evidentemente, papá no va a estar tan enterado de las cosas si está fuera de casa, ¿verdad? Entonces, mamá es la que asume o ha venido asumiendo tal vez por mucho tiempo ese rol más significativo en la crianza. Pero al final, sin traer tampoco a colación otro tema, que es otro tema aparte, pero ambos, papá y mamá, tienen que asumir un rol de liderazgo, Cintia, y creo que eso es importante, que es creo yo, el mensaje que yo quisiera dejar, es que asumamos como papás y como mamás un liderazgo en nuestras casas. O sea, somos líderes y nuestros hijos tienen que también darnos ese reconocimiento. Los hijos son quienes dan también esa autoridad a papá y a mamá para que sean mi guía, para que sean la orientación de mi vida. Entonces tenemos que asumir un papel lo más congruente posible, ¿verdad? Lo más asertivo posible y auténtico, porque a veces también un líder que es confuso en sus instrucciones, un líder que tal vez dice una cosa y hace otra, pues nos pasa a nosotros como adultos cuando vemos a los políticos, a los presidentes y a muchas otras personas. No creemos, ¿verdad? Bueno, si usted me dice que esto no se hace, que esto no es correcto, ¿por qué usted lo hace en la oficina o por qué usted lo hace con los amigos? ¿Por qué si usted dice que no es adecuado gritar, por qué le gritas a mi mamá? Qué sé yo, hay diferentes por ahí eh, incongruencias que pueden empezar a ver los hijos en ese líder que no está tan bien formado también, o tan claro, ¿verdad? Eh, Esto es más importante que asumir un rol de policía o un papel de policía, que yo soy la que tengo las normas, yo soy la que sé qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y soy yo la que te voy a decir, eso está malo y eso tiene tal consecuencia o tal castigo, ¿verdad? Como si fuéramos policías en nuestras casas. Y no, tenemos que asumir un ambiente lo más cálido posible, lo más tranquilo posible, porque todo este proceso de aprendizaje de los niños es muy, muy sensible y muy delicado. ¿Y qué incidencia tiene también para la crianza actual el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos de la niñez y de la adolescencia, que creo que se ha venido impulsando pues muchísimo más ahora? Eh, pero a veces creemos, no sé, a veces me da la sensación de que como papás y como mamás no entendemos la incidencia de los derechos de los niños y las niñas. Vemos tantas fotos en redes sociales, ¿verdad? En TikTok vemos tantos niños que uno dice, qué raro, qué vacilón, que los papás y las mamás no entendemos que también hay derechos de imagen, que también hay derechos de cuidar su imagen, su intimidad, de cuidar su voz, de cuidar todo su desarrollo. Y parece que papá y mamá aquí sí asumen una batuta de que quiero que
mostrar a mi hijo, quiero ver todos los detalles de mi hijo en redes sociales para que compartirlo con las demás personas, quizá no con una mala intención, pero entonces nos saltamos el derecho que tienen ellos de resguardar toda esa información. Tal vez esto en la parte tradicional no era tan relevante porque no había redes sociales, ¿verdad? Antes esto no pasaba. Antes lo que habían eran reuniones familiares y no había tanta exposición. Entonces, creemos que la crianza ha venido evolucionando y tenemos que ir tomando lo que es relevante e importante para poder apoyar este proceso de crianza. Y una pregunta final, ¿mi propia crianza me guía? O sea, cuando hago una reflexión como mamá, yo, Katy, ¿cuál fue mi crianza? ¿Cómo fue mi crianza? ¿Fueron papás que tuvieron una cercanía conmigo, que tuvieron esa disponibilidad para hablar conmigo, que me dieron esa contención? ¿O tuve un papá o una mamá que no necesariamente tenían esa apertura, que no hablaban ciertos temas, que hacía una cosa y lo que hacían era pegarme, que me decían: "No, eso no se hace y no, y punto", y nunca me explicaron por qué no se hacía, que quédese calladita, no la quiero ver llorar, no haga bulla, me restringía la parte emocional. ¿Cuál fue esa guía que tuve yo como crianza? Ahora, entonces, cuando yo soy mamá y como soy papá, tengo a este niño, a esta niña frente mío, es necesario hacer una autorreflexión y poder revisar cómo fue esta crianza. De esta crianza, qué elementos puedo tomar positivos y qué incluso elementos personales míos, mi manejo de la frustración, mi manejo de la ira, bueno, tal vez tengo problemas en esas áreas y necesariamente el tener algún tipo de problemita por ahí o tal vez alguna circunstancia que no he resuelto va a incidir muy significativamente en la manera en que yo voy a criar necesariamente. Porque al final nosotros vamos a utilizar nuestras herramientas como personas para poder ser papás y para poder ser mamás. Ahora, podemos redescubrir muchas cosas en esa exploración que vamos a hacer. Entonces, cuando hablamos de una parentalidad positiva, es tener esa posibilidad de papá y mamá de abrirnos al aprendizaje, de abrirnos a ir a conocer ¿qué es qué estrategia es la más idónea para yo poder enseñarle un poquito, apoyar o estimular la lectura, para poder estimular la exploración, para poder estimular o explorar incluso, bueno, algunos animalitos, que las hormigas, que los pájaros, poder estar abierta al aprendizaje, aprender a enseñar, pero también a que yo pueda aprender, a que me puedan enseñar, a que yo pueda escuchar recomendaciones y guías o tips para poder hacerlo mejor. La importancia de ser respetuosos de la evolución de mis hijos y de mis hijas. Entonces, entender qué es lo que necesita mi hijo en los primeros meses de su vida, qué es lo que necesita mi hija o mi hijo a partir del primer año, a partir de los 2 años, ¿cómo va su evolución? ¿Qué es lo que se espera que este niño alcance aproximadamente en algunas edades? Y como una cuestión de simplemente de orientación, digamos, teórica, a partir de investigaciones que se puedan hacer en temas neurológicos o investigaciones que se hacen, que es bueno ir entonces a ver, bueno, ¿qué espero yo que pase en estos primeros meses o en estos primeros años? Cintia, incluso no tenemos que ir a buscar muy largo, está en el carnet de salud de los niños y las niñas aquí en nuestro país, ¿verdad? Ahí en el librito este a celeste, ahí viene un montón de información y si los papás y la mamá la leyéramos y lo completáramos, realmente podemos tener una gran guía para ir apoyando esta evolución. Entonces, hablamos también, o se ha hablado muchísimo de la estimulación temprana, pero bueno, al final y en cuentas, no todos los papás ni no todas las mamás van a tener la posibilidad económica de poder ir a llevar a sus hijos a estimulación temprana, por decirlo así, pero la estimulación temprana no es más que un acompañamiento oportuno en casa también. Es poder facilitarle un espacio para el juego, es poder quitar tantas distracciones, poder quitar incluso una mesa que está ahí estorbando, que le está tapando el juego, que está ahí detrás de las plasticinas, es poder incluso ponerle sus juguetes a un nivel del tamaño de ellos, es ese tipo de cosas, es acompañarlos oportunamente, es poder estar al tanto de si tienen preguntas, poder generarle preguntas a ellos, inquietudes, qué sé yo, es estar ahí, es estar presentes en la crianza, es dejar a un lado todo lo que tenemos en nuestros aparatos, ¿verdad? Tecnológicos, dejarlo ahí, eso se puede quedar, lo podemos revisar después, pero el crecimiento va
minuto a minuto. Cada momento, cada instante es la oportunidad de aprendizaje para ellos y en cada momento y en cada instante se puede hacer. Como les decía, ser un papá o una mamá presente y poder proveer una crianza positiva es al final y al cabo asumir ese liderazgo, es aplicar algunas técnicas que puedan ser asertivas para este aprendizaje, es incluso aprender a manejar el no. No es que, porque también al ser positivo uno dice, bueno, es que entonces cuando es positivo es decir todo en positivo y no decir nada de no. No, no necesariamente. Habrá momentos en que tenemos que decirle a nuestro hijo, no se pega, no se rompe, no se patea, porque hay que ser también a veces, ¿verdad? Muy insistentes y muy firmes en nuestras indicaciones y el no es claro a veces y es el idóneo para poder corregir. Pero obviamente no es que vamos a pasar diciendo no a todo, ¿verdad? Tampoco, porque podemos replantear esas indicaciones y poder sugerir otras indicaciones, ¿verdad? Pero también saber entonces usar el no, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando hablamos del manejo del no, también hablamos de todo el componente comunicativo que involucra las palabras, que involucra el lenguaje que estoy usando, el tono de voz, que involucra los gestos, las miradas, las manos, ¿verdad? También em, qué importante que es que le hablemos a nuestros hijos con las palabras adecuadas, gesticular adecuadamente, hacer unos gestos, las miradas adecuadas, las manos, porque eso es comunicación para ellos. Aunque algunos tal vez no sepan hablar todavía, pero el poder observar la boca de mi mamá, de mi papá, los ojos, las manos, ¿verdad? Eso les da mucha información para su crecimiento. Y desde luego que validar las emociones y los sentimientos. A veces creemos que ellos lloran y lloran y lloran porque ellos quieren. No, es que al principio el llanto va a ser su único medio de comunicación. No va a haber otra forma de comunicarse. Y uno ve que conforme pasa el tiempo, ellos dejan de llorar un poco y ya empiezan a balbucear o empiezan a expresarse de alguna otra manera. Entonces, validar todas esas emociones también y decir, bueno, veo que estás enojado, te noto un poco disgustada, te noto un poco triste, ¿qué pasa, verdad? Y poder entonces dar esa oportunidad para poder validar también eso que están sintiendo. Y eso parece mentira, pero el contacto visual es algo tan, que me puede decir Cintia, ¿cómo el contacto visual? Sí, nos estamos viendo todos los días. No, es que tenemos que enfocar también nuestra mirada con la mirada de ellos, darles esa posibilidad, ese contacto, esa focalización, les da la oportunidad de poder entender que hay otro ser humano que me está diciendo algo, que me está dando un espacio en su entorno, ¿verdad? Porque al principio incluso ellos creen que todavía están con mamá, pegaditos y poco a poco van descubriendo que, oh, mira, soy una persona, ¿verdad? Estoy suelta de mi mamá, puedo tener mis propias decisiones, involucrarme. Entonces, al final, entonces, la forma en que podemos generar ese vínculo, ese apego, es a través de esa mirada y ese contacto visual que estamos generando. Ya hablamos un poco del lenguaje, de poder también distinguir cuáles son consecuencias, cuándo es idóneo una consecuencia o un castigo. Si estamos corriendo para irnos para el kinder y se le derrama el cereal en el uniforme, pues la consecuencia natural ya se dio, ¿verdad? Porque bueno, por estar tal vez entretenido con otras cosas, se derramó todo y entonces ahora tiene que ir a cambiarse. Entonces es una consecuencia natural. Y me gusta mucho esta imagen porque ustedes ven que la mamá está como agachada y con el dedo, ¿verdad? Acusadora de una vez. Se recomienda recordar ponernos en el lugar de los niños, en ese mismo nivel, y poder explicar, bueno, esto que pasó se generó una consecuencia natural, que fue el que se derramó, que se ensució la ropa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a corregir eso e ir a cambiarnos la ropa, ayudar a colaborar a recoger las cosas. Y poder ir entendiendo que no todos los castigos tienen que ser más importantes que realmente la norma que quiero dar a comprender. Si yo lo que quiero es que ella se aprenda a lavar los dientes, que mi hija se aprenda a lavar los dientes, pues entonces tengo que tratar de formular la manera en que el lavado de dientes sea un hábito bonito, que sea un hábito familiar, que mamá lo hace, papá lo hace, poder escoger el momento idóneo también en la medida de lo posible e ir en un proceso paulatino, con paciencia, tratar de ponernos en sus zapatos también. ¿Qué es esto de que me tengo que lavar los dientes? Si es algo que no lo hacía, ¿por qué lo tengo que hacer? Y poderlo ir poco a poco haciendo con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y bueno, el castigo, ¿cuál es? Entonces, no, realmente habrá una consecuencia natural de ese no lavado de dientes que le podemos explicar también. A veces ponemos castigos tan fuertes que realmente el niño no hace la acción
por el miedo al castigo, pero no porque no ha comprendido, porque vaya a comprender que esa conducta es incorrecta. Entonces, al final nuestros hijos tienen más miedo de los castigos que realmente del hecho que nosotros queremos corregir. Tal vez ahí más adelante Cintia nos lo pueda explicar un poco más, pero bueno, al final es ser ese reflejo, ser ese espejo. Jean Piaget nos decía que el juego es la respuesta a la pregunta cómo llegan a ocurrir las cosas nuevas. Ellos están conociendo y comprendiendo absolutamente todo y el poder hacerlo lúdico nos va a facilitar esa comprensión para ellos. Poder observar, poder ver, poder tocar, poder manipular las cosas les hace poder comprender y asumir eso. Tenemos acá también esta gran reflexión, creo que con esta ya termino mi parte, mi intervención, es que los niños hacen una imitación excesiva de todo. Los niños pequeños a menudo se involucran en lo que se conoce como imitación excesiva, copiar de manera rigurosa todas las acciones que ven realizar a un adulto, incluso si es claro que algunas de esas acciones son irrelevantes o poco prácticas. En contraste, los chimpancés saltan los pasos que no llevan a nada, decía Nielsen y Tomayeso en 2010, que en esta investigación ellos encontraron que los chimpancés omiten esas cosas, ¿verdad? Si ven que eso no le genera ningún resultado positivo, no lo hacen. En cambio, los niños, aunque crean que eso no es tal vez muy significativo, lo hacen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, Saraya hace algo que hago yo cuando me lavo los dientes, que es como correr la pasta de dientes sobre el cepillo, ¿verdad? No la dejo ahí puesta, sino como que la corra. Y ella lo hace nada más porque lo ve que yo lo hago, entonces ella hace lo mismo, o que eso no tenga ningún tipo de que vaya a mejorar su lavado de dientes en algún sentido, simplemente ella lo hace por repetirlo, ¿verdad? Entonces, vean la influencia que eso tiene y eso es algo que está ligado totalmente a nuestra cultura. Imitamos todo, aunque no necesariamente creamos que eso sea importante, ¿verdad? Cambian el marco del Facebook, entonces nosotros lo cambiamos, ¿sí? ¿No? Para estar todos en la misma nota, ¿verdad? Están poniendo este challenge en el TikTok, entonces yo también lo hago, a ver cómo salgo. Entonces, siempre tratamos de estar imitando todo y esto no deja por fuera para nada, mucho más a los niños, porque ellos están actualmente buscando eso. Em, Más o menos esa es como la intervención mía. Voy a darle pase a Cintia para que ella pueda compartir su, vamos a ver, su pantalla y yo les voy a dejar de compartir la mía aquí un momentito para que Cintia pueda compartir. Ahí estamos listas, Cintia, para que puedas compartir la Ok, pantalla. ahí puedes ver, sí. Ahí podemos ver perfectamente. Ok, gracias, Katy. Muy informativa y educativa su parte. Entonces yo voy a complementar un poco acá. Bueno, el día, como les hablaba antes, el día de hoy es esas claves para transicionar a una crianza positiva. Entonces, bueno, con respecto, ahora Katy nos hablaba un poco sobre el lenguaje positivo, ¿verdad? En este caso, bueno, ella nos indicaba de que no necesariamente no hay que decir no, o sea, es cierto, en algunas veces es necesario decirlo. Sin embargo, sí hay varios estudios que indican que cuando la palabra no viene al inicio, ¿verdad? El cerebro como que la suele omitir. Entonces, también es importante como reestructurarlo. Entonces, aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? En vez de decir no grites, podemos decir bajemos la voz. En vez de, como lo que hablaba Katy, ¿verdad? El acusatorio, ¿verdad? Estar ahí, eh, como que el niño se sienta como juzgado, como acusado, como acorralado. En vez de decirle no mientas, podemos decir hablemos siempre con la verdad. Digamos, si tal vez el niño, ¿verdad? Está corriendo en un espacio que no debería, podemos reestructurárselo a decirle camina más despacio. En vez de decirle no toques nada, podríamos decir vamos a mirar estos adornos de lejos o estos adornos sin tocarlos. También, digamos, si tal vez está peleando con algún niño o con el hermano, podemos decirlo, sustituirlo por decir tratémonos todos con cariño.
en vez de decirle, porque esto también puede ser que los niños, niñas o incluso adolescentes en algún momento, si por ejemplo yo estoy ocupada, en vez de decir no tengo tiempo, estoy ocupada, ¿verdad? Es como un rechazo, es diferente a decirle dame unos minutos, voy a terminar tal rutina. Igual, si tal vez se está comportando, ¿verdad? De una manera en la que no está compartiendo, en vez de decirle no seas egoísta, decirle comparte por favor. Igual si, en vez de señalarle no llegues tarde, decirle llega temprano, por favor. Entonces ahí hay un cambio de lenguaje en el que está, más bien desde la parte positiva. Entonces, es sustituir la palabra no por lo que sí quiere lograr, ¿verdad? Decirlo de una manera más asertiva, qué es lo que sí quiere que suceda. Y aquí también viene la parte de qué aspectos son importantes fomentar, ¿verdad? En los hijos, hijas, y algo muy importante es promover la independencia, ¿verdad? Pasa mucho que los padres, madres, personas encargadas, este, tienden a sobreproteger a sus niños, niñas, adolescentes. Y esto al final no es tan bueno porque realmente necesitan experimentar y cometer errores, aprender de estos. Este, y también muchas veces pasa que cuando se sobreprotege, se acostumbran también a que todo, ¿verdad? Se les dé y no a írselo ganando. Entonces es parte de que se vuelvan una persona adulta funcional, la parte de que puedan hacerlo por sí mismos, ¿verdad? Entonces a veces es muy común esto de que no quiere que les pase nada a sus hijos, hijas, pero es necesario que por sí solos experimenten. Otra cosa que hay que es importante fomentar sería el apoyo y la unión familiar. Eso en el sentido también de que más bien la familia sea una figura de confianza, porque muchas veces pasa algo así parecido a lo que decía Katy, ¿verdad? Que cuando le tienen miedo al castigo o incluso le tienen miedo a los papás, entonces al no ser unas figuras de confianza, más bien puede ser que en otros momentos, en momentos importantes, no recurran a sus familiares, sino que recurran a otras personas. Y esas otras personas pueden ser personas que, por ejemplo, anden en drogas o que consuman alguna sustancia, licor o que no den tal vez los consejos más acertados. Entonces, sí es importante promover esa unión familiar. Otro aspecto importante es, bueno, parecido a lo que les decía antes, de motivar a experiencias, a esa iniciativa de hacer cosas, y también incentivar la reflexión. Por eso es muy importante que cuando ocurra alguna situación a corregirse, se explique para que esa persona también pueda analizar por qué es que está pasando esto, ¿verdad? Que era un poco parecido a lo que habla ahora Katy. Y también es importante permitir espacios emocionales. Eso quiere decir que, digamos, porque muchas veces se tiene la creencia de que, ¿verdad? Si yo quiero que algún niño, niña, adolescente adquiera X hábito, lo tiene que hacer ya, de la noche a la mañana. Pero resulta ser que no, o sea, hay como por decirlo así, una escala de aprendizaje, de incorporación a ese hábito y también es importante dar ese espacio de desahogo. Entonces, digamos, si por ejemplo un niño que no le gusta bañarse, aunque vaya haciendo rinche al baño, pero al final lo hizo. Entonces es como esa parte de darles espacio, bueno, si quieres hacer berrinche, hazlo, pero ¿verdad? Es importante hacer tal cosa. Por eso es que me gusta mucho esta frase que dice ceder en lo secundario y mantenerse firme en lo esencial, ¿verdad? O sea, yo podría ceder en la parte de que si ocupa su espacio para llorar, pues lo haga, pero al final, por ejemplo, es muy importante que se bañe. Entonces es como, aunque se permita ese espacio emocional que es necesario, ¿verdad? La parte de desahogarse, se siga manteniendo ciertas normas, las más importantes, porque en otras sí es necesario, ¿verdad? Tal vez ceder, ser un poco más flexible. Luego, con respecto al desarrollo emocional,
hay muchas cosas que terminan en situaciones traumáticas, ¿verdad? Entonces, tal vez muchas veces las personas en el afán de corregir hace tal vez las cosas de una manera no tan adecuada. Entonces, por darles un ejemplo, un paciente que había tenido yo hace muchos años, este, el papá le había comprado un juego. Se lo compró porque como que casi que todos los niños lo tenían y el niño se lo había pedido y él se lo compró. Luego se dio cuenta que era un juego de esos que el juego se trata de que tienen que andar rompiendo cosas y robando y entonces obviamente no le pareció adecuado. Entonces lo que hizo este papá fue que agarró el juego, bueno, en ese entonces estaba en disco y se lo rompió y, ¿verdad? Lo regañó súper fuerte y obviamente eso fue como muy fuerte. Este, entonces es que, no sé si me entienden como la idea, aunque ese señor tenía razón, ¿verdad? El juego de pronto no era lo más adecuado. La manera de quitar ese juego de la vida del niño también fue de una manera, ¿verdad? Muy brusca, muy violenta. Y aparte también que está la parte de responsabilidad de él, que debió haberse informado un poco más de cuál era el juego que estaba comprando. Y ya que este lo compró y se lo dio al niño, por lo menos explicarle por qué ya no lo va a tener, pero no llegar y rompérselo así, ¿verdad? Entonces, a veces pasa eso, ¿verdad? Que la gente, aunque tenga una buena intención para educar, tal vez hace las maneras de una manera, hace las cosas de una manera sumamente tan fuerte que puede en algún momento, dependiendo de cómo sea la situación, ocasionar más bien incluso un trauma. Entonces, en ese sentido, es importante la retroalimentación positiva, ¿verdad? Y ahí va también lo que le llamamos el refuerzo, que es justamente reconocer las cosas que sucedieron bien, incluso cuando son avances mínimos, ¿verdad? Eso que les hablaba antes de que a veces la gente quiere como que, ¿verdad? Si dijo que se siga haciendo algo a partir de hoy, que ya mañana se haga, pero en realidad hay que ir observando y notando las cosas que sí van sucediendo poco a poco. Entonces, a veces la gente como que le resta importancia. Digamos, por ejemplo, algo tan simple como bañarse. A veces la gente dice, no, pero es que eso es algo que debería hacer y punto. Pero resulta de que antes no lo hacía y ahora lo está haciendo. Entonces, eso es un avance. Entonces, la cuestión también de ir observando qué cosas sí están sucediendo y que van avanzando. Y ahí viene también la parte de premiar esas conductas positivas justamente para incentivar que continúen, ¿verdad? Entre más premie, se va a tender a reproducir. Entonces, en ese sentido, es importante. Eh, y así también los hijos, hijas van a notar que si los papás están admirando esa situación nueva que sucedió, van a continuar pues haciéndolo. Luego, con respecto a las consecuencias, es muy importante que estos sean realistas, ¿verdad? Porque a veces pasa que tal vez los papás dicen, bueno, hizo tal cosa, eso estuvo mal, ya no vuelve a ver tele nunca. Pero como esa consecuencia es tan fuerte, o sea, nunca es mucho tiempo, ¿verdad? Entonces termina sucediendo que en algún momento le permiten pues ver televisión. Entonces el mismo papá termina incurriendo en incumplir el mismo castigo, consecuencia que puso. Entonces, sí es importante que sea realista, que sea acorde a la edad del niño, niña, adolescente y acorde a la situación, ¿verdad? Entonces, y que también em, sea, digamos, tenga algún significado para esa persona, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, no sé, digamos que yo le digo, ya no puedes salir a jugar y resulta ser que el niño lo que pasa es jugando play, no, en realidad ni le gusta ni salir, no va a ser como algo que tenga un efecto en ese niño. Igualmente con eso, ¿verdad? Si yo digo, bueno, no puede ver tele, eh, por 2 días y eso es sumamente significativo para ese niño, va a estar adecuado que si yo le dije le quito la televisión por 2 meses o por un año. O sea,
va a ir más acorde, igual con la edad, ¿verdad? Tienen que ser también consecuencias que vayan según la edad de esa persona. Y ahí también, ¿verdad? Bueno, en las escuelas y a veces las maestras también se lo recomiendan a los padres que se utilice lo que se llama el tiempo fuera, que es solicitar a ese niño, niña o bueno, se utiliza más con los niños, pero también con los adolescentes, a retirarse de o estar en un solo lugar por unos minutos, pero también tiene que ir acorde a la edad, ¿verdad? O sea que si es el niño, generalmente se dice que 1 minuto por cada año de vida, entonces si un niño tiene 6 años, puede quedar 6 minutos, pero que sea en un espacio neutro, porque si yo le digo, váyase al cuarto y el cuarto tiene un montón de juguetes, pues ahí ya no va a funcionar la parte de este, quédese ahí. Y otra cosa es que también tiene que ir acompañado del manejo de emociones, porque si esa persona no le hemos enseñado a identificar sus emociones, a validar esas emociones, a reflexionar sobre esas emociones y cómo manejar esas emociones, ¿verdad? Con técnicas de respiración, con ayudas externas, como por ejemplo tomar agua. Ahí es donde, ¿verdad? Va a continuar esa emoción que se supone que lo que tal vez se quiere corregir no es tanto la emoción, sino que, digamos, si por ejemplo un niño se enoja, no es malo que se haya enojado, es malo que, qué sé yo, rompió tal cosa o llegó y golpeó a tal persona. Entonces, si lo que queremos cambiar es la conducta, pero no, nada más le decimos no lo haga, pero no le enseñamos cómo manejar esa emoción, esa es la parte que no es como muy congruente. Luego está, bueno, esto que se llama externalización, que pasa mucho con los padres que tal vez incluso ponen un nombre feo o ponen un apodo, entonces es como que terminan asociando la conducta con la personalidad del niño. Entonces, qué sé yo, si era un niño que se orinaba de manera involuntaria y tal vez le ponen el miau, ¿verdad? Entonces, termina también lesionando pues la autoestima de ese niño. Entonces, si no, si es algo que no está logrando controlar y tras de eso se le pone un adjetivo negativo, menos que lo logra. Entonces, es la parte de más bien como separarlo y decir, bueno, esa situación, ¿verdad? En vez de señalar como si fuera propiamente el niño con ese problema, sino como el problema por aparte para poder trabajar ese problema y no señalárselo, atribuírselo propiamente a ese niño. Digamos, a lo que me refiero es que, digamos, vaya por separado la situación, problema, con, ¿verdad? Ese niño y su personalidad para evitar dañar pues su autoestima. Y también ahí es importante, ¿verdad? Reflexionar sobre ese problema, esa situación, cuáles son los beneficios que trae ese problema y las desventajas, porque a veces los problemas también traen beneficios, digamos, si por ejemplo, un berrinche. ¿Verdad? O sea, tal vez es algo que en general la gente vea como algo negativo, pero que trae también, digamos que de beneficio, qué sé yo, que llamó la atención, por ejemplo quería atención y tuvo la atención. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que termina castigado, de que todo el mundo termina de mal humor, hasta el mismo niño la pasó mal. Entonces, es como la parte de notar cuáles son esos beneficios, cómo se podrían canalizar de una manera distinta en que se mantengan esos beneficios, pero no de la misma manera. O sea, si por ejemplo era que deseaba llamar, o sea, si lo que quería era atención, se le puede dar atención, pero no a través de un berrinche, sino en otros momentos. Luego, con respecto a las figuras de autoridad, sí es muy importante que las personas estén, digamos, los encargados apoyándose mutuamente, que no se contradigan, ¿verdad? Mientras estén frente al niño o niña. Y muchas veces pasa que, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Un papá no está de acuerdo con lo que dijo la mamá, por dar un ejemplo, y entonces, ¿verdad? Empiezan como a pelearse, por decirlo así, en frente del niño, entonces no hay como una coherencia en qué es lo que están diciendo, o a veces lo hacen también como a escondidas, que ahí ya serían como esos límites difusos. Entonces es, por ejemplo, que
digamos que la mamá dice, bueno, ya no puede comer dulces y tal vez por allá llega la abuelita o el papá y a escondidas le da dulces, ¿verdad? Entonces todos esos son límites difusos cuando no hay claridad o se hace algo solo en ciertas ocasiones o dependiendo de la persona que esté. Y en ese sentido, ¿verdad? Con las figuras de autoridad, entonces es muy importante de que hayan límites claros, que sería esa congruencia en lo que se dice, en lo que se hace, y eso propicia una seguridad en la familia. Y también evitar bueno, ya les he dicho, evitar límites difusos y también los rígidos, que es cuando entonces no hay flexibilidad en ningún momento. Entonces, bueno, principalmente eso era lo que les quería compartir acerca de la importancia de la crianza positiva. Y le doy el pase a Katy para que. No, muchas gracias por el espacio, Cintia, que siempre tiene el placer y la amabilidad de invitarme a estos espacios tan constructivos. Esperamos que al menos les haya generado algunas inquietudes y busquen el apoyo también profesional, que sepan buscar las adecuadas fuentes de información, ojalá profesionales, que le puedan orientar de la mejor manera y comprender principalmente que también es necesaria una revisión personal como papás y como mamás, respetar nuestros espacios personales, respetar los espacios como pareja, porque todo eso nos da también insumos para poder ser mejores papás. Entonces, a veces nos concentramos mucho en la labor de la maternidad o la paternidad y olvidamos también nuestro sentido como personas y nuestros espacios como personas. Entonces, eso también es parte indispensable en esa transición a una crianza positiva, que al final en cuentas es una crianza respetuosa, es una crianza que vela por los derechos, que también los respeta, los conoce. Entonces, como papás, yo creo que no podemos alegar desconocimiento en un mundo que actualmente también nos sobrecarga de información. Lo que hay que saber aprender es a distinguirla y a poderlo orientar de la mejor manera. Entonces, cualquier inquietud, creo yo que se lo pueden dejar en comentarios y oportunamente también Cintia les puede orientar. En algún otro espacio que surja incluso a partir de esta pequeño espacio, porque tampoco cargar mucho el video, ahora después no lo van a ver completo. Entonces, muchas gracias, más bien Cintia, por el espacio, muy amable. Y yo creo que pues estamos finalizando. Sí, muchas gracias, Katy.